nada menos que durante 9 horas seguidas con el ilustrísimo señor director provincial de Trabajo, con el propósito, naturalmente, de sentar las bases de un posible arbitraje que, abarcando la totalidad de los puntos posibles, nos sacara de esta situación. Y entonces nos sorprendió, pues, el hecho del acuerdo aquella misma noche, la noche siguiente, de que se retiraran los servicios mínimos. Entonces, naturalmente, es lógico que a partir de estos momentos nuestro Consejo haya señalado como cuestión de principio el que el restablecimiento de los servicios mínimos, es decir, el que los trabajadores que nuevamente han vuelto a colocarse al margen de la ley cumplan los servicios mínimos señalados por la autoridad competente para, en todo caso, pues volver al punto de partida, es decir, a negociar con esa buena voluntad que les ha traído aquí y que les retiene aquí en estos momentos. Esta es la cuestión prioritaria para la empresa, el cumplimiento de los servicios mínimos. Por parte de los trabajadores, como cuestión prioritaria, se establece la anulación de los 28 despidos. Bueno, la anulación de los 28 despidos debe pasar, naturalmente, por el procedimiento establecido, pues que termina en los tribunales. Lo que no se puede exigir a la empresa después de estos 28 días, 29 creo ya con hoy, de huelga, de trastornos, de perturbaciones a la ciudadanía, a las autoridades, de perjuicios a las propias familias de los trabajadores, que un grupo muy minoritario en relación con el gran número y con la calidad de nuestra propia plantilla se salgan después de todas estas agresiones y todas estas acciones sin responder de ninguno de estos hechos. Esto pasa por ahí, pero que conste que en el propio paquete de asuntos que confiábamos a nuestro director provincial de Trabajo no se excluía el arbitraje sobre estas cuestiones, no se excluía. Entonces la empresa en principio tampoco se cierra a esa posible readmisión de los 28 despedidos. No, la readmisión de los 28 en bloque de ninguna manera. O sea, se parte de la base de que podía ser un arbitraje, pues más bien para liberar a aquellos pues que naturalmente tengan menos responsabilidades, menos cargos en este asunto, porque la verdad es que estos 28 casos están protagonizados por 28 personas que realmente se han caracterizado por su mayor agresividad, por su mayor participación, por su mayor actividad en esta huelga y por los causantes en su mantenimiento. Señor Senar, la empresa insiste en que tiene 110 personas, 110 conductores perceptores dispuestos a sacar autobuses a la calle. Ha habido esta mañana la suficiente protección policial para sacar estos autobuses a la calle. Por parte de la delegación del gobierno, ¿hay ese ánimo de colaboración para que el ciudadano zaragozano tenga el servicio de transporte urbano? Yo entiendo que sí, siempre con unas limitaciones. La autoridad gubernativa ha puesto a disposición de los conductores pues un equipo, un dispositivo de protección bastante amplio de aquí a Plaza España e incluso luego toda una red, por así decirlo, de coches patrullas, una flota de coches patrullas para vigilar los finales. Pero lo cierto es que el grupo concentrado a primeras horas de la mañana, ya desde las 5, a las 6 he pasado yo por ahí, había unos 90 aproximadamente, han tratado de interceptar la llegada de algunos conductores aquí. Luego las llamadas a que antes he hecho referencia y después pues aquí quedan más o menos 50 o 60 personas que no han podido salir porque naturalmente también tienen el temor de que al final de cualquier línea puedan ser objetos de agresión. Seguimos con el desarrollo cronológico de los acontecimientos a lo largo de la mañana. A las 10, más de un centenar de... delante del ayuntamiento. Pretensión de entrevistarse con Antonio González Triviño. El alcalde se negó a recibirlos. Su secretario, Roberto Fernández, habló con los componentes del comité exponiéndoles la decisión del señor alcalde. Los trabajadores, mientras tanto, seguían en la plaza coreando diversos gritos. Fuerzas de la Policía Nacional
Alguno de sus componentes llegó a dialogar en tono distendido con los trabajadores de Transportes Urbanos de Zaragoza, sociedad anónima de la empresa Tutsa. Huelga exponía la situación en estos momentos. Sigue la tensa espera para ver en qué termina todo esto. Los trabajadores de Tutsa pretenden entrevistarse con el alcalde, una representación del comité de huelga, y en estos momentos el director gerente de esta empresa, Luis Senar, está en el ayuntamiento, se supone que entrevistándose con Antonio González Triviño. La cuestión prioritaria, Vicente Antón, para el comité de huelga, ¿cuál es en estos momentos? La cuestión prioritaria en estos momentos es que admitan a todos los despedidos, y luego los puntos sociales que teníamos en nuestra tabla reivindicativa, que era el régimen interno, el que los compañeros que hay contratados hagan fijo, los 2 festivos, los 2 descansos semanales, a los de talleres y todos los que estemos sacando las octavillas. Para la empresa la cuestión prioritaria en estos momentos es que se saquen a la calle los servicios mínimos. En este punto, ¿cuál es la opinión del comité de huelga? La opinión del comité de huelga es que se nos han estado riendo todos estos días. Nosotros desde el principio dijimos que íbamos a sacar los servicios mínimos y nos dejaban sacarlos gratis para el público. Estuvimos tirando, aflojando durante varios días, al final nos dejaron sacarlos, luego nos obligaron a sacarlos cobrando. Ante el dilema de que no nos daban la lista de los que teníamos que salir, tuvimos que acceder a sacarlos cobrando, pero el día antes había mandado a cargar la policía, a sacar otros autobuses más, no hubo 2 detenidos, y ante todo este atropello de cosas los compañeros han decidido no sacar ningún autobús a la calle. La dirección de la empresa acusa al comité de huelga de haber coaccionado, incluso de haber amenazado a otros compañeros que deseaban finalizar el paro, incorporarse al trabajo, sacar los autobuses a la calle. ¿Hay estas coacciones? ¿Existen estas amenazas? No hay ninguna coacción ni amenaza. Tengo que decir que el director de Tutsa, cada vez que habla, parece ser que miente. Dijo al principio que ganamos 97.000 pesetas. Tenemos las nóminas por él, las sacamos en la televisión, que son 70.000 pesetas lo que ganamos un conductor. Ahora está diciendo que coaccionamos a los compañeros y es mentira. El bulo aquel que sacaron, que se habían ido con unas navajas, que si no habían ido, es totalmente mentira, porque uno de los implicados era yo, y ha quedado demostrado que eso es cierto, que no es cierto. Incluso el compañero que puso la denuncia me llamó anoche por teléfono para pedir disculpas y para decir que es que fue un momento de equivocación y que le comieron el tarro, palabras textuales de él, y que por él quitaría la denuncia. Se llevan 4 semanas de huelga, se cumple precisamente día 7 de julio, desde el 9 de junio en que se inició. ¿Hasta cuándo, hasta dónde van a aguantar los trabajadores del comité de huelga? ¿Hasta cuándo se va a sostener, a mantener esta situación de no transporte urbano? Los ánimos que hay en los trabajadores, esto puede llegar hasta donde quieran las autoridades, hasta que ellos den una solución. Pues nosotros vamos a seguir en la lucha hasta el final. Nosotros nos vamos a cejar, aunque nuestra situación económica es difícil, haremos todo lo que esté en nuestras manos para salir adelante. Y hasta que no estén los compañeros despedidos, admitidos, y los 6 puntos que pedimos de mejoras de condiciones de trabajo firmados, no volveremos al trabajo. Vicente, entonces se buscan mediadores. Supongo que la decisión de entrevistarse con el alcalde estaba en este sentido, de buscar una persona mediadora en este conflicto. Sí, hemos venido aquí a intentar entrevistarnos con el alcalde, pero ha bajado el secretario y ha dicho que el alcalde no quiere saber nada de nosotros. Que él el problema de Tutsa, que no sé si es que no le interesa, pero ha dicho, palabras textuales del secretario, que el alcalde no quiere saber nada con nosotros, con los trabajadores de Tutsa. Le hemos dicho que por qué, que si es que no le interesaba el problema del transporte urbano en Zaragoza, y ha dicho que él no sabía nada. Y yo, bueno, pues si no sabes nada, ¿cómo quieres hablar con nosotros del problema este? Y ha cortado y se ha ido. Diciendo en todos los grandes sindicatos, comisiones obreras, UGT, se han desmarcado, bueno, no es que no se han significado en esta huelga de transportes urbanos. ¿Quién está detrás del comité de huelga? Es una pregunta que se hacen los... Detrás del comité de huelga están todos los compañeros unidos, toda la plantilla de trabajadores en un puño. Eso de que los sindicatos nos apoyan no es del todo cierto, porque comisiones obreras desde el primer momento está luchando con nosotros, y UGT, la dirección, es la que estaba en contra de la huelga, pero los afiliados, la gente de base de UGT está también luchando con nosotros. Esta huelga de un mes prácticamente tiene un gasto humano, que lo sufrís vosotros en vuestros dos cuerpos, y un gasto económico que lo vais a sufrir pues a final de mes o cuando recibáis la nómina. ¿Hasta dónde van a aguantar los trabajadores en ese gasto económico y en ese gasto humano? Pues ya te he dicho antes que nuestro principal problema es la economía, pero vamos, no es por la causa por la que cederemos nosotros en nuestra lucha. Sacaremos el dinero de gente que nos quiera apoyar, de otras empresas que ya han mandado dinero o de donde sea. Mantenido en el día de la fecha una reunión con el alcalde de la ciudad, Antonio González Triviño, donde se ha efectuado un detenido análisis de la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa. Tutsa, en clara expresión de su voluntad negociadora y con el fin de dar solución al conflicto que tan graves perjuicios ocasiona a todos los ciudadanos, oferta los siguientes puntos. Primero, Tutsa se compromete, ahora doy copias. Tutsa se compromete a dejar sin efecto los 28 despedidos, sustituyéndolos
por las sanciones que arbitre el director provincial de trabajo. Segundo, la reforma del reglamento del régimen interior se llevará a cabo según lo pactado. Tercero, los contratos temporales serán prorrogados hasta el máximo legal en cada caso. En el supuesto de que la empresa optara por rescindir dichos contratos en virtud de causas objetivas, si existe discrepancia, la decisión final se someterá al criterio de un tercero designado por el señor alcalde de la ciudad. El mismo tema que ya habíamos hablado en otras ocasiones. Cuarto, los expedientes incoados a los miembros del comité de huelga quedan anulados comprometiéndose la empresa a renunciar a las posibles actuaciones disciplinarias contra los mencionados trabajadores por los hechos ocurridos durante los días 9 y 10 de junio pasado. ¿Por qué? Porque son los que hay expediente, no hay más expedientes que eso y ustedes lo saben. Quinto, se firmará el convenio para 2 años, estableciendo el incremento salarial para el 86 en el techo legal del 8,56%. Y para el 87, el incremento salarial se fijará aplicando el índice de precios al consumo oficial del 31 de diciembre del 86 más 1 punto. Sexto, se establecerán 2 días de descanso semanal para el personal de talleres según el criterio que se sigue en la sección de movimiento. Y séptimo, los puntos ofertados anteriormente se efectúan sobre la base de la desconvocatoria inmediata de la huelga, firma de este convenio en normalidad absoluta. Todo ello refrendado en votación secreta celebrada el día 7 de julio a las 19 horas en los locales de la empresa, donde estarán presentes el coordinador del gabinete de la alcaldía y el secretario particular. 29 días. Puntos de incrementos en festivos y descongelación de la antigüedad, que parece ser que la empresa no accede a ellos, pero que ha dicho que si a cambio presentamos otra contrapropuesta que se podría llegar a un acuerdo. Entonces, a última hora, a las 2:30 de la madrugada, quedamos con la empresa. Bueno, es que la dirección se había ido, solo estaba el abogado, entonces no tenía poder de decisión, y le presentamos nuestra contraoferta, que era, en vez del 8,56, subir a 9 puntos, y el complemento mensual, subir la salario base, que con ello las pagas estas y más subiría bastante. La empresa dice que estas propuestas suponen un 14% aumento salarial. ¿Ustedes están de acuerdo? No, en absoluto, no supone tanto. Porque bueno, ayer el abogado no había sacado cuentas, pero nosotros habíamos hecho y no pasaba del 10. De todas formas, si tan solo falta este aspecto, ¿por qué no sacan ustedes los servicios mínimos? Porque bueno, ya es después de 30 días de tomarnos el pelo, como dije ayer, de engañarnos, de pasar por encima de toda nuestra buena fe y de nuestra voluntad de negociar y de trabajar, ahora hasta que no esté estos 6 puntos mínimos firmados no sacamos ningún coche. Hoy se cumplen 30 días de huelga y tampoco se han cubierto los servicios mínimos. Unos servicios que habían sido prometidos por los trabajadores en varias ocasiones y que finalmente no se han llevado a efecto. Según el alcalde de Zaragoza, los argumentos de los huelguistas para no sacar los coches a la calle se caen por su propio peso. Es muy difícil hablar de libertad con alguien que no cree en la libertad. Es muy difícil hablar y comportarte legalmente con alguien que se comporta fuera de la ley. Los argumentos del comité de huelga yo creo que se han caído por sí solos. Ayer yo oía una entrevista a un miembro del comité de huelga en televisión concretamente, donde reiteraba que la motivación por la cual habían dejado de sacar los servicios mínimos eran los despidos, que el tema vital para llegar a acuerdos eran los despidos y el expediente disciplinario. Ayer por la tarde, por la noche, quedaba absolutamente zanjado ese problema. No había ni un despido, y no solo eso, no había ni un día de sanción para nadie. Y a pesar de todo ello, se siguen comportando al margen de la ley y no prestando servicio. Yo ignoro cuál es la finalidad de la... Según Antonio González Triviño, no se puede hablar con alguien que no cree en la libertad. Para el alcalde de Zaragoza, este ha sido el conflicto de la sinrazón. Se muestra convencido de aunque que se dijera sí a las peticiones de los trabajadores, se inventarían otras más para continuar con el conflicto. El principio de desbloqueo en las conversaciones se inició ayer con una propuesta empresarial que el alcalde pidió que se decidiera en referéndum por los trabajadores. Estos, reunidos en la asamblea, decidieron no participar, aunque alrededor de 190 sí votaron mayoritariamente a favor de la finalización de la huelga. Un sector de empleados de TUTSA dijo no a la celebración de la consulta por considerarla ilegal. Consideramos que esta votación es ilegal porque no la ha convocado el comité de huelga. La gente que venía aquí a votar estaba totalmente confundida. Les han llamado por teléfono diciendo que era un preacuerdo llegado entre el alcalde, la empresa y el comité de huelga. Cuando el comité de huelga, cuando llegaba a hablar con el alcalde, ya tenía esto redactado, se lo han enseñado y a continuación el alcalde la da por la televisión, por los medios de comunicación, sin decir nada más.
Entonces la gente ha venido aquí pensando que hay una cosa del comité de huelga y no hay nada de eso. La llamada a la no participación fue interpretada por el alcalde como una mediatización para no perder la votación. Lo cierto es que hubo momentos de tensión durante la celebración de la consulta. Paralelamente, empresa y trabajadores perdidos por la empresa. Alrededor de otros 70 millones le ha costado la huelga a los trabajadores por dejar de percibir sus salarios. Unos 30 millones al ayuntamiento. 250.000 zaragozanos sin servicio público durante 30 días han conseguido que finalmente se pueda restablecer el servicio de autobuses en Zaragoza. El día 9 de junio los autobuses pararon. Hoy, el día 9 de julio, un mes después, los autobuses están de nuevo en la calle. Bueno, moralmente sí que estamos muy satisfechos porque con la lucha que hemos llevado durante estos 30 días se ha fortalecido mucho el movimiento obrero aquí en Tuxa. Hasta ahora casi todos los años salíamos derrotados los trabajadores, veníamos con la cabeza gacha a trabajar. Sin embargo, este año pues entramos todos con la cabeza bien alta, muy seguros de nuestras propias fuerzas y muy seguros de que, vamos, que en cualquier momento puede haber movilizaciones si la empresa pues quisiera seguir en la misma actitud que ha estado durante todo este tiempo. Tusa está satisfecha del restablecimiento de la normalidad, fundamentalmente, y, por qué no decirlo, pues de que virtualmente haya concluido la negociación. Alrededor de las 12 de la noche se firmó el convenio, aunque la pretensión empresarial de incluir una cláusula de paz social durante 2 años estuvo a punto de interrumpir nuevamente las conversaciones. Al final, Tusa se compromete a dejar sin efecto los 28 despidos, a reformar el reglamento de régimen interior, a prorrogar hasta el máximo legal los contratos temporales y a anular los expedientes incoados al comité de huelga. Por lo que respecta al aspecto económico, los trabajadores tendrán una subida del 9,16% para este año y un punto por encima del índice de precios al consumo en 1987. Igualmente se establece un incremento lineal de 2.750 pesetas para el personal de talleres y 2 días de descanso semanal para el personal de talleres, limpieza y cobradores. Después de 30 días de huelga, los trabajadores han conseguido parte de sus reivindicaciones, aunque todavía algunas permanecen pendientes. Una huelga que, en opinión del director de Tusa, Luis Senar, no ha conseguido que la dirección conceda más de lo que estaba dispuesto a ofrecer en un principio. Un tratamiento inadecuado, porque los trabajadores han permanecido R hasta ayer, tratando de desbordar todos los límites posibles. Es decir, ellos se mantenían ayer en un 14% más según nuestras valoraciones y en un 10% más del 8,56 ofrecido según las propias valoraciones del comité de huelga. A pesar de que parte de los trabajadores no están totalmente de acuerdo con lo conseguido, lo cierto es que la mayoría del comité de empresa valora el convenio como un triunfo del movimiento asambleario, aparte de los sindicatos. Sin embargo, Luis Senar afirma que esta huelga no va a sentar ningún precedente y que sí será una vacuna contra nuevos conflictos. Sí, hemos recibido, la verdad, estamos muy contentos con eso y desde aquí quiero dar las gracias a todos los ciudadanos de Zaragoza por su colaboración, su apoyo. Ha habido ciudadanos que en la misma calle o cuando estábamos sacando los servicios mínimos en el autobús nos han dado su apoyo moral y económico, muchos ciudadanos nos han dado su apoyo económico y comités de empresa que nos han estado llamando para que fuéramos allí a la empresa a contarles nuestra situación, han hecho recolecta, nos han dado dinero. Hay una empresa, por ejemplo, Laguna de Rin nos dio 20.000 pesetas, Cables y Comunicaciones, Balay, vamos, ahí, no sé, yo creo que esto ha sido un resurgimiento del movimiento obrero, de la solidaridad que hasta ahora, pues la verdad, estaba bastante jorobado el asunto. No, yo confío en que más bien va a ser una vacuna para que no se repita, porque el sufrimiento de nuestra plantilla, que en términos generales es excelente, como reiteradamente vengo manifestando, les hará reflexionar que para haber logrado pues un 0,50 más, un 0,6 más aproximadamente, cuando había voluntad de la empresa, un convenio por 2 años y con cláusula de paz social, incluso de mejorar esa posibilidad, y algún mediador tiene constancia de ello, pues les llevará a la reflexión de que para este viaje no necesitamos alforjas. Dependiendo de qué fuente se recurra, se valora diferentemente la mediación de las instituciones, sobre todo el ayuntamiento. Mientras que para los trabajadores las administraciones no se han mojado como debieran, la empresa considera que la labor del ayuntamiento ha sido decisiva.
Una intervención directa del alcalde en la mañana del lunes propició que se volvieran a reunir empresa y trabajadores con el coordinador del gabinete de alcaldía, Roberto Fernández, dedicado exclusivamente los últimos días a conseguir un acuerdo que permitiera que Zaragoza volviera a contar con autobuses en las calles. El conflicto comenzó el 9 de junio cuando los trabajadores deciden ir a la huelga por la falta de acuerdo en el convenio colectivo. Igualmente deciden no cumplir los servicios mínimos del gobierno civil. La empresa había considerado excesivas las pretensiones de sus empleados, que solicitaban aumentos que, según fuentes empresariales, suponían un 37%. También se pedía la modificación de algunos apartados del régimen interno y varios aspectos más relacionados con la antigüedad y los descansos semanales. La falta de conductores para cubrir los servicios mínimos impulsó al ayuntamiento a recurrir a sus propios funcionarios para conducir los autobuses. Una semana después de iniciada la huelga y después de producirse los primeros incidentes y detenciones, la mediación personal del alcalde sienta en la mesa a empresa y trabajadores que sí deciden entonces sacar los servicios mínimos. 2 días después, el 21 de junio, víspera de las elecciones, la falta de acuerdo entre las partes provoca la ruptura de las negociaciones y una nueva interrupción en el servicio de transporte que se reanudó el 27 de junio. El 3 de julio, con más de 20 días de huelga a las espaldas, los ánimos se encrespan y se producen grandes